Es doctor en diseño en la línea de arquitectura bioclimática, especialidad en confort acústico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es investigador adscrito al Sistema Nacional de Investigación de CONACYT con nivel 2. Se especializa en proyectos de consultoría acústica, arquitectónica, control de ruido, acústica urbana y en proyectos de vinculación profesional a través de la UAM Azcapotzalco. Participó en la realización del primer mapa de ruido para la zona metropolitana del Valle de México y ha escrito libros y dirigido múltiples publicaciones en revistas, artículos, anuarios y más. Entonces los dejo con el doctor Fausto Rodríguez. Muchas gracias por resistir hasta que llegue yo. Espero esto sea muy rapidito, así lo he preparado para que sea exactamente eso, un panorama, ¿no? El ruido ambiental y el paisaje sonoro en el espacio urbano, un panorama general, es decir, en realidad es una introducción a lo que sigue, ¿no? Tener una idea de qué es lo que está pasando en esta materia, un poco entre el urbanismo y el aspecto del ruido ambiental y el paisaje sonoro, y también es un poco complemento con lo que ayer presentaron Dulce Ponce y Gerardo Sánchez, ¿no? Por eso estaba yo tomando fotografías para empezar a quitar lo que yo ya había puesto en mi presentación, que tenía que ver con lo que ellos ya habían visto, ¿no? En realidad fue eso. Y bueno, pues vamos, la hice lo más amable posible precisamente para que tengamos esta idea, ¿no? Bueno, entonces, conocemos entonces que la Ciudad de México, por supuesto, sobre todo los que no están aquí, es la capital de la República Mexicana, ¿sí? Que de alguna manera, a partir de sus 16 delegaciones y 18 municipios conurbados, ha conformado lo que se conoce como la zona metropolitana del Valle de México, ¿sí? Los poderes político, económico y administrativo se encuentran en ella, lo que la convierte en el polo principal de atracción nacional, regional y local, la zona metropolitana del Valle de México. Es además el principal polo turístico del país, antes que la Riviera Maya inclusive, ¿no? Entonces, es el polo de todo. Entonces, no solamente los que vivimos aquí, sino todos los que nos visitan, ¿no? De alguna manera, en el área conurbada habitan aproximadamente, ya lo habíamos un poco visto ayer, 21 millones de habitantes, y en la Ciudad de México habitan 8.9 millones de personas, y a ellas se le añaden aproximadamente, esos son algunos datos de 2015, 1.700.000 personas diariamente que llegan a trabajar o estudiar, provenientes fundamentalmente del Estado de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de Morelos. En la Ciudad de México trabajan en total 4.3 millones de personas. ¿Sí? Y se extiende la ciudad hacia el norte, hacia el oriente, hacia el poniente y hacia el sur. O sea, parados al centro de la ciudad, esto es lo que vemos hacia alrededor. O sea, parece interminable, es interminable, vaya, ¿no? De alguna forma, ustedes pudieron observar esto en estos días, y los que ya la conocen, pues confirman esta situación. Bueno, pues este es el nuevo paisaje urbano de la Ciudad de México, fundamentalmente una ciudad pensada en los automovilistas, ¿no? Que circulan en la Ciudad de México 5.5 millones de vehículos y se calcula que aumentan en razón de 250,000 por año. Esto fue en 2016, este cálculo que seguramente nos va a dar números próximamente de 6 millones de automóviles o de vehículos circulando diariamente. Ya dijo un poco Gerardo Sánchez ayer cuál es la causa principal de esto. Aquí tenemos constructores ensambladores de automóviles muy poderosos, ¿no? Y bueno, es una de las condiciones, ¿no? Seguramente para seguir invirtiendo en este país. Por otro lado, tenemos el aspecto de las vialidades. Ya les decía, este punto lo conocen los compañeros que estuvieron el otro día con nosotros. Esto es visto desde arriba, lo que vieron desde abajo. Es decir, el
cruce del periférico con la avenida Palmas, con la avenida Mazarik y la avenida Ferrocarril de Cuernavaca, ¿sí? Es uno de los lugares más complejos desde el punto de vista del ruido ambiental y el paisaje sonoro. Pero para hablar un poco de la red vial, esta ronda los 10,000 kilómetros, 10,000 kilómetros de vialidades tenemos en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, de donde poco más de 1,000 kilómetros son la red primaria entre las de acceso controlado, los ejes viales y las arterias principales. Casi 60 kilómetros de vialidad son los conocidos como segundos pisos, supervías y vías express. Estos han generado un tráfico inducido, así se conoce ese término desde el punto de vista de movilidad urbana, ¿sí? Donde como ejemplo tenemos que el tráfico donde estuvimos nosotros ahí en esa zona de Polanco, que es Palmas, periférico. Entonces este tráfico inducido ha generado en esa zona nada más un 34% más de tráfico en esa zona de Palmas, Lomas y Polanco, que es como se conoce ese nombre. Bueno, por otro lado, el asunto del transporte público, que es otro de los problemas importantes de esta ciudad. La red de transporte público está integrada por metro, metrobús, trolebús, autobuses o RTPs como se conocen, ¿sí? Tren suburbano, tren ligero, microbús, taxis, Uber, que ya se ha integrado de manera casi oficial al ámbito de la movilidad urbana, ¿sí? Y la Ecobici, que es otro programa que se está moviendo mucho, que sobre todo funciona en la zona central de la ciudad. En general, el transporte colectivo es insuficiente, esa es una realidad, ¿no? Y en su mayoría de mala calidad, mantenimiento deficiente e inseguro. Hoy en día todavía no se ha podido resolver este problema. Este problema tiene que ver con muchas situaciones que tienen que ver desde los sindicatos hasta empresas, ¿sí? Y las concesiones que se dan, las cuales es muy difícil manejar por parte del gobierno de la ciudad. Aparte tenemos las conocidas, seguramente ustedes, zonas de ocio, ¿no? Las zonas Condesa, Roma, Centro y Polanco se distinguen por ser centros de ocio, por restaurantes, bares y antros, fundamentalmente así se conocen, y invaden y contaminan acústicamente a los habitantes de dichas zonas, particularmente de jueves en la tarde a domingo en la madrugada. Se quejan y denuncian, pero es muy poca la respuesta de las autoridades. Aunque hay una normatividad en México, la normativa que más está en la Ciudad de México, la norma 005 ambiental, que está dedicada a los establecimientos que generan sonido, es decir, alguien que genera sonido directamente en la calle con algún objeto, no va a ser sancionado. Entonces, las únicas sanciones van directamente sobre los locales, pero aún así eso es un problema porque la Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial en México no tiene la facultad de sancionar, solamente de observar. Eso no funciona. Entonces, ellos lo único que dicen, sí, efectivamente, están contaminando, y esa denuncia se va a la Secretaría del Medio Ambiente, donde hay una Dirección General de Vigilancia Ambiental, quienes tienen un sistema de patrullas, pero eso es, pues si llegó la denuncia, irán, ¿no? Entonces, hay un sistema muy complicado de normatividad. Yo diría que es casi nunca la normatividad que está alrededor del ruido, ¿sí? Y aparte está el sistema de aplicación de fiscalización, que también es muy malo. Aparte está el asunto de la vivienda como la zona más sensible, como los elementos o los objetos más sensibles del ámbito urbano al aspecto del ruido, ¿sí? Entonces son zonas bien quedan desprotegidas de la influencia de las vialidades, fundamentalmente, que es, como sabemos, la vialidad, ya lo hemos dicho mucho aquí, es la principal fuente de ruido de nuestra ciudad. Particularmente no existe una reglamentación para protegernos del ruido. Es una situación muy grave. O sea, no existe ninguna ley, reglamento,
norma que obligue a ningún arquitecto, ingeniero, promotor o constructor a aislar acústicamente los edificios, particularmente las viviendas. Eso es un problema. Eso es un problema porque no está de alguna manera en la sensibilidad, digamos, a los profesionistas mexicanos que están metidos en este mercado, ¿sí?, con respecto a esta situación. Eso es algo muy fuerte. Nosotros como institución estamos trabajando están tratando de sensibilizar a las autoridades. Cada 6 años tenemos cambio de autoridades, cada 3 años en las delegaciones, y bueno, es por y cuenta nueva cada vez, pero seguimos insistiendo. El panorama que vimos ayer por parte de Dulce y de Gerardo fue claro en términos de planeación urbana, ¿sí?, y ruido ambiental, por lo cual eso se ha sustraído de esta presentación. Pero aquí traigo algo interesante, ¿sí? ¿Y qué opinas de todo eso? Se levantó una encuesta hace relativamente poco, el año pasado, desde el año pasado, ¿sí?, donde tuvimos la asesoría de Antonio Marzano, ¿sí?, para el diseño de la encuesta, ¿sí? Fue en hogares fundamentalmente a lo largo de las 12 zonas del corredor Reforma que se estuvo exponiendo por parte de Elisa Garay y Gustavo Hernández. En esta encuesta estamos hoy trabajando los resultados, próximamente van a estar publicados, pero también hicimos algo muy interesante. Estuvimos trabajando con grupos de enfoque, es decir, grupos de enfoque que tomaban en cuenta los niveles socioeconómicos, la edad, las zonas urbanas y la equidad de género fundamental. En ese sentido, se trabajó para plantear la problemática principal, sobre todo para ver qué tan sensible es la población para este asunto del ruido ambiental. Se encontraron cosas interesantes. Entre otras cosas, se encontró lo siguiente, ¿no? Esto es un resumen, digamos, genérico de ese sistema de trabajo por el grupo de fondo. ¿Ya no? Están revisando la emergencia. Pero no estamos conectados al sistema de emergencia. Bueno, les voy a platicar. Todas las imágenes nada más eran alusivas a los problemas, ¿no? Entonces, entre otras cosas se encontró, primero, que no representó en lo espontáneo, es decir, al preguntarles cuáles consideran ustedes que son los problemas de la Ciudad de México, ¿sí?, no representó un problema que se considere que se tenga en la mente. Es decir, algunas respuestas, cuando les dijimos, ¿por qué ustedes no entienden que el ruido es un problema? Entonces ellos contestaron, pues ya estamos tan acostumbrados que se nos olvida. Los ruidos se nos hicieron cotidianos y pues no hay nada que hacer. O sea, hay como una especie de conformismo con respecto al entorno sonoro en la ciudad. O sea, están habituados. Pero quiero decirles que trabajamos con tres grupos de enfoque. Un grupo de enfoque que tenía que ver con niveles socioeconómicos bajos, que tenía que ver con la zona norte de la ciudad, que es uno de los lugares que ellos vivieron cuando estábamos cerca de Villa, ¿no? ¿Sí? Que tiene que ver mucho con un problema de ruido ambiental, ¿sí? Trabajamos con otro grupo de enfoque de niveles medios que vive en la parte central de las colonias del Valle, colonias de Narvaja, colonias que ahí trabajamos con jóvenes fundamentalmente, ¿no? Después trabajamos con grupos de ingresos altos en la parte de Polanco y Lomas, y todos más o menos tenían ese mismo. Luego, por otro lado, sí hay un consenso de que la Ciudad de México es la ciudad más ruidosa que conocen, ¿no? Entonces, ¿usted considera que la Ciudad de México es una ciudad así? Es la más ruidosa que conocen. Bueno, ¿qué otras cosas se encontraron? Que no se dimensiona como un problema semejante al tráfico, la inseguridad, la contaminación del aire, los baches, o sea, tenemos una superficie de rodamiento automotriz bastante accidentada, ¿no? ¿Sí? O el transporte. Cuando se les preguntó entre esos problemas principales de la Ciudad de México, pues dijeron el tráfico, la inseguridad, la contaminación del aire, los baches, y hasta el ruido. Sí, el ruido también, pero pues eso ya lo tengo. Ya los atribuimos. Ellos atribuyen el problema del ruido ambiental y de cómo tenemos un ambiente sonoro a la sobriedad.
tienen partes en razón. ¿Qué otras cosas se dijeron? Se consideraron lugares con ruido en la Ciudad de México, las vías rápidas, avenidas y calles con tráfico. Y eso entre semana. ¿Sí? El centro histórico se consideró particularmente ruidoso y hacían mucha referencia a las nuevas secciones peatonal. A ver, ¿no? Por tráfico, vendedores ambulantes y músicos. Se habló mucho de los restaurantes y de los bares y del problema que implica que todos quieren música y todos quieren la televisión prendida a niveles muy altos. Y eso, particularmente los fines de semana. Dijeron, bueno, también los conciertos de rock y de estos son ruidosos, pero hay elegimos y nosotros. Entonces, no es un problema estrictamente, pero sí es ruidoso. Otra de las cosas que se encontraron muy particularmente fue que hay un desconocimiento y una poca preocupación por los efectos del ruido. Mencionar, pues sí, pues mejor mencionar son los audífonos, ¿no? O, pues sí, a lo mejor generan algún tipo de estrés, pero siempre generan, refiriéndose al asunto de los audífonos, pero pocas veces se referían los otros asuntos que tienen que ver con un problema. No hay una cultura ciudadana de defensa o reclamo por el ruido. O sea, hay pocas o nulas quejas y denuncias. Esto tiene que ver fundamentalmente con un desconocimiento de las instituciones donde pueden acudir, ¿no? De las leyes y de las normas. Existen normas que se pueden llegar con respecto a sus vecinos y a los establecimientos ruidosos. No, generalmente lo desconocen. Hay un problema importante. Entonces, hubo un grupo importante que decía, pues es que existe el derecho a hacer ruido. Hay un derecho a hacer ruido. Yo en mi casa puedo hacer lo que yo quiera. Y no tienen conciencia de que existe una limitación normal. Y bueno, por supuesto, una cuestión simple, ¿no? ¿Sí? No hay comunicación. Y esto es muy interesante porque estas situaciones que encontramos nosotros, claro, insisto, hay mucho más que esto es lo genérico. Necesitamos entrar en el campo ya de las frecuencias, ese tipo de situaciones que estamos trabajando ahora, ya de la encuesta que se hizo en los dos espacios, ya específicamente en los dos espacios del corredor, fueron 800 empresas más o menos, 200 casos. Y entonces en ellos tenemos mucho más información, eso pronto estará. Pero esto es lo genérico, que esto nos habla de una situación muy importante, que existe un problema que tiene que ver con la ignorancia del problema. Dos, un problema que tiene que ver con la difusión del problema, es decir, no hay ente a nivel estatal o gubernamental que esté hablando de este problema. ¿Sí? Nosotros, como ya les decía a estas compañeras, trabajamos en el ámbito de divulgación del problema y de sensibilización, pero con los grupos que tenemos a la mano. Entonces, la misma universidad hoy está tratando de hacer un programa un poco más amplio para empezar a tener un poco más de impacto. Porque parece ser con este asunto de las gestiones gubernamentales que podemos entrar ahora, cuando van a siguiente ya lo estamos haciendo. Entonces, esto es mucho más fuerte que eso, ¿no? Mucho más fuerte que los cambios de gobierno y tenemos que hacer mucha presencia en el y anexar a las mayores instituciones posibles y a la mayor cantidad de gente posible. Pero bueno, aquí yo quiero leerles un texto que encontré de un ciudadano ilustrado, ¿no? Es una persona que escribe, ¿no? Es muy importante en el mundo periodístico, ¿sí? y también literario, que se llama Ricardo Rafael. ¿No? Esta persona escribe normalmente en el periódico Universal, ¿no? Y tiene un trabajo importante y dice: voto por el ruido, sobre todo a propósito de la situación que estamos viviendo ahora en la Ciudad de México y por supuesto en el país, ¿no? Y dice así: es la prueba incuestionable de que la Ciudad de México no es civilizada. Suena la sirena de policía a las 4 de la mañana, sin motivo ni necesidad. Se escucha el rugido del camión viejo de basura que por un milagro sobrevivió al temblor del 85. ¿No? Pregona una niña omnipresente que compra lavadoras, estufas, refrigeradoras. Fuera de la farmacia baila una botarga al ritmo entonces
ritmo gritón, sí, de una cumbia. Sobre la estación del metro, las bocinas enormes de un puesto de garnachas quieren atraer a los clientes más sordos. No es asunto exquisito hablar de contaminación auditiva, concepto que en México se desconoce como si se tratara de un bien suntuario traído de Escandinavia. Y sin embargo, es difícil negar que entre mexicanos el ruido sirve para confirmar nuestra persistente falta de respeto. Aquí, espacio público y sonido estridente se han vuelto sinónimos. El silencio es un bien devaluado. No se halla en los parques, mucho menos en las calles o avenidas, Como niño con crayola nueva, el habitante de nuestra urbe quiere colorarlo todo con su estridencia. Chapultepec es escandaloso, el Zócalo también, la Avenida Reforma y las chinampas de Xochimilco. Nos aterra la ausencia de sonido. No vaya a ser que se cuele por las rendijas del silencio un momento de conciencia o racionalidad. Es fuerte. En casa la televisión está prendida a toda hora. La radio en el automóvil. Cuando subimos al metro nos colocamos los audífonos y si vamos montados en la micro, suena entonces el motor crocante. La urbe es propiedad del señor Claxon, molesta a toda hora, impertinente, agraviante. De todos los sentidos que tiene el chilango, el oído es el más lastimado. Cada día nos cuesta mayor trabajo escuchar al otro, constatar su presencia por lo que tiene que decir y no por lo que grita, por su argumento y no por su sonoro empellón. La tolerancia infinita hacia el ruido nos ha vuelto muy intolerantes hacia todo lo demás. Si se quiere ser visto, hay que hacer ruido. Si se busca ser tomado en cuenta, hay que hacer ruido. Si la autoridad se desentiende, lo mismo. Si la venta en la calle se cae, todavía más. Los chilangos nos hemos vuelto culturales, como hace miles de años lo fueron los primeros seres humanos que atravesaron hasta América o el estrecho de Bering. Y probablemente nuestras formas para hacer política, para ejercer el poder, estén en regresión también. El Congreso mexicano muestra cuán poco sirve el argumento para ganar apoyos. Si en la discusión suben muchos legisladores para hablar en tribuna, eso quiere decir que quienes se quedaron abajo van a aplastar con su voto a los discursantes. Las elecciones igualmente son ruido que oculta las explicaciones. Nos quejamos del bombardeo mediático que los aviones de la televisión y la radio nos arrojan cuando los comicios, y sin embargo, no hay prueba de que las campañas silenciosas tengan éxito. En la Ciudad de México, la semana pasada fue más caótica que otras. Para combatir el desatino del nuevo hoy no circula, fue en la época donde tuvimos muchos días sin circular, y sus todavía más ridículas excepciones. Los distintos gremios de la Edad Media chilanga salieron y tomaron la ciudad y sus entradas. Más ruido para combatir el ruido. Será la desesperación de mi alma ciudadana que el lector me juzgue con condescendencia, pero desde aquí, con estas reflexiones angustiadas, quiero proponer a los partidos que aspiran a gobernar la ciudad capital que tomen como bandera la de una ciudad sin ruido. Ganaría mi voto el candidato que me ofrezca un poco de silencio en el espacio público, moderación de la voz y los decibeles, imperio de la ley contra las patrullas escandalosas, combate sin cuartel y a las bocinas colocadas sobre la acera, destierro para los adictos al claxon, tapabocas para los marchistas de Reforma, paz para Chapultepec sin domingos, para la Zaragoza el viernes por la tarde. Escucha cuando la Cámara de Diputados vote las leyes estatales. Que me perdone el lector que vea en este incentivo una propuesta fría. Hoy estoy convencido de que el ruido es uno de los problemas que con mayor drama afecta a nuestra inteligencia. Y eso lo dijo Ricardo Rafael en este texto, que me parece interesante, puede haber puntos por ahí de desacuerdo, pero esa es una voz de las muy pocas que se ponen en los medios con respecto
el problema ambiental que genera. Son muy contados, ¿no? Hay otro director de Nuevo León, también ha hecho algo, ha trabajado algo, pero quizá este sea uno de los artículos que más se centran en la visión que tiene que ver con el espacio. Con esto yo quisiera pues, dar inicio a la siguiente parte de este encuentro. ¿Sí? Lástima que no vamos a poder ver esto, pero pues lo voy a tener que leer, ¿no? ¿Sí? Que es este foro que hemos tratado de preparar con la idea de que bueno, un foro de experiencias sonoras en el espacio público de la Ciudad de México. Entonces quiero platicarles que a nuestros compañeros que vienen de fuera del país, ¿no? Los llevamos a visitar pues algo que tiene que ver con el eje que estamos realizando en el eje de la Ciudad de la Reforma, ¿sí? Con la idea de que fueran sensibles un poco a lo que está pasando en la Ciudad de México y hacer un poco contraste también con respecto a lo que ellos viven en sus ciudades. Entonces la idea de esto es, bueno, un poco la metodología. Habrá un panel de expertos que son todos los que han dado una conferencia aquí, nacionales y fuera del país, ¿no? Pero la idea es que participemos absolutamente todos, incluidos ustedes, los alumnos, y viven en la ciudad, ¿sí? Habrá una introducción previa que ahorita les doy y las preguntas que van a guiar, digamos, de alguna manera la discusión. La idea es establecer una dinámica de diálogo con las opiniones y las experiencias de todos, es decir, enriquecernos sobre este asunto que estamos viviendo, ¿no? Y solamente pedimos que las intervenciones sean lo más objetivas posible sobre el tema planteado, ¿sí? Por cada punto. Entonces, yo trataré de moderar de alguna manera esto, ¿sí? Y un poco para tener una idea y una introducción a este tema, un poco hablar del espacio público, ¿no? Como concepto, y tener en cuenta lo que han dicho algunos autores, por ejemplo, Oriol Bohigas, un catalán importante, ¿no? Que ha dicho: el espacio público es la ciudad, no solamente el espacio entre los edificios, el espacio público es todo. Y luego dice Jordi Borja, otro catalán, ¿no? Dice: se debe considerar al espacio público como la base estructural de la ciudad, el factor ordenador principal. Determina el entorno, la calidad ambiental, la imagen, la accesibilidad, la movilidad, los espacios de ocio y los de recreación. La dimensión sociopolítica puede facilitar o limitar la convivencia y la mezcla social. Es el marco donde se expresan las aspiraciones o reivindicaciones. Por ejemplo, las celebraciones populares, las protestas sociales, las manifestaciones políticas. Entonces, este es un poco el espacio público de la ciudad. Cómo es que, de alguna manera, ¿sí? Aunque se da el asunto también de la influencia de lo público y lo privado, ¿no? ¿Sí? Es decir, un poco la manera de analizar el problema del ruido en el espacio público, es ver qué tanto es que esta área pública, el ambiente sonoro de esta área pública, bueno, pues por supuesto influencia en el mismo espacio público, o invade el ámbito privado, o inclusive cómo es que el ámbito privado también invade el espacio público. Y un poco también que el espacio privado de manera interna también tiene problemas, como lo que yo les estaba diciendo con respecto a los problemas que tienen los edificios en las ciudades. No sé cuántos de ustedes viven en departamentos donde escuchan absolutamente todo, ¿no? Sí, muchísimos, no es que todos, los que, inclusive en las viviendas particulares, pues se puede escuchar todo lo que pasa en la vivienda por problemas de distribución, ¿no? ¿Cuáles son los espacios públicos? Un poco también para darles una idea a los compañeros estudiantes sobre de qué es lo que estamos hablando. Una es, por supuesto, la calle. La calle es el espacio público por excelencia, ¿no? Y en ese espacio público que sea la calle, se puede considerar el espacio como los espacios de movilidad. El espacio de movilidad, donde está la movilidad peatonal por un lado, ¿sí? Con los andadores, y muchos andadores, sobre todo en el ámbito de las unidades habitacionales, de algunas colonias, la calle peatonal, como
Madero, que son muy pocas las que hay en la Ciudad de México. Casi exclusivamente tenemos ese pequeño sistema de calles peatonales en el centro histórico. La banqueta es un espacio de movilidad importante y de interacción tanto humana como interacción comercial, interacción de diversas situaciones. El espacio de los vehículos, que es el más grande de toda la ciudad, el espacio público más grande de la ciudad, que es el de las vialidades secundarias y terciarias, es decir, la calle donde yo vivo. ¿Sí? Las vialidades primarias, es decir, las avenidas principales de la Ciudad de México. Las arterias principales, Paseo de la Reforma, Insurgentes, División del Norte, ¿sí? Las glorietas es un espacio importante. Los camellones, por ejemplo, los camellones que están en Álvaro Obregón y en la Colonia Roma y en otras localidades de la Ciudad de México. Los ejes viales, de lo que nos hablaba ayer Gerardo Sánchez, el plan que pretendía, qué es lo que pretendía con los ejes viales, un proyecto quedó un poco trunco, un poco sin el objetivo final que perseguía, y que fue un proyecto que despejaba de alguna manera el problema del tráfico en la ciudad. Las vías de acceso controlado, es decir, todas las vías que tienen que ver con las velocidades de hasta 80 km/h, que tenemos muy pocas. Tenemos el periférico, tenemos el circuito interior, tenemos la diagonal aquí de Cerdán, tenemos la diagonal Ignacio Zaragoza, ¿sí? Pero fuera de eso no hay mayor velocidad en la Ciudad de México. Es decir, las vías de acceso controlado pretenden, entre todo, darle fluidez y transportar a puntos muy lejanos a los automóviles. Segundos pisos, supervías y vías express, que es el nuevo concepto de vialidad urbana que tenemos desde mediados de la década pasada, ¿sí? Donde se ha estado trabajando sobre todo en tratar de limitar el flujo de automóviles mediante cuotas, que pues parece ser que cuando los días que hay mayor tráfico en la ciudad, pues también se llena muchísimo. Los distribuidores viales, ¿no? Como el que les estaba diciendo yo de Parras, el distribuidor vial de la salida de Puebla, y otros distribuidores que hay con la idea de también despejar el tráfico. Y los paraderos, que hay muchos en la Ciudad de México, ¿no? El paradero más grande que es el del Toreo, el paradero que está en Indios Verdes, que es muy grande también, muy objetivo, el de Martín Carrera, ¿sí? Paraderos que tienen que ver ahora con centros comerciales, como está en el Metro Rosario, como está en el Metro Emiliano Zapata, ¿sí? Que lo han ido combinando con la idea de darle un uso a ese paradero y un lugar, entre comillas, de encuentro, que no son más que lugares de flujo peatonal, de flujo para ir cambiando, haciendo transferencias de transporte. El otro tipo de espacio es el espacio público de encuentro, de paseo y de convivencia. Están las plazas, una plaza para ello, ¿no? Está la plaza Río de Janeiro, la plaza de Cabrera, que decía, hay muchas plazas en la ciudad que se tienen que tomar en cuenta. Los parques, el principal parque que tenemos que es Chapultepec, y otros parques, el de Aragón, el parque de Venados, el parque Hundido, muchos de este tipo que la idea es para tener remansos, ¿no? Los camellones mismos, el de Álvaro Obregón es otro de los espacios de paseo y convivencia, y los paraderos también se aporta un poco eso, ¿no? Además están los mercados, los mercadillos, los mercados públicos, los mercados sobre ruedas, los comercios, son lugares de encuentro, ¿sí? El comercio informal es un lugar de encuentro, ¿sí? Y los centros comerciales que ahora están sustituyendo al espacio público, de alguna manera, ¿sí?